otra vez. Porque estamos orando, lo hacemos lo que nos corresponde, etcétera, y como que no pasa absolutamente nada. O a veces estamos cansados porque casualmente me hablaron cuando estábamos en Houston y me decían, es que ya no puedo más. Es que hago todo lo posible y no puedo más. Ya hice todo y no encuentro la solución. Y siempre, cada vez que ministramos a un matrimonio, ok, ¿y si no cambia? Es lo que siempre nos dice. ¿Y si no cambia la persona? Yo voy a hacer lo que me corresponde. ¿Y si no cambia? ¿Me das permiso o no me das permiso? Esa semana estuve platicando con otra persona y me decía, pues bueno, yo ya no puedo, yo no aguanto más. Ya llegó un momento a golpes y ya no quiero que pasen más las cosas. Entonces yo compartía con la persona y dije, cuando haya golpes tienes que reportarlo, etcétera. Tiene que ser una serie de trámites legales para protección de la relación. Pero lo más importante es por qué iniciaron los golpes. Porque el golpe fue cuando es una consecuencia de no llegas en la mañana y golpeas a tu esposa o a tu esposo. Porque ahorita es al revés. Somos esposos abnegados que tenemos que... No está Jorge ahorita para que me digan, man. Pues que somos muy permisivos. ¿Sí? Mi vida, haz esto. Sí, mi amor, yo lo voy a hacer. Y sí, mi amor, yo lo que tú digas. ¿Qué te ofrece, mi amor? ¿Verdad, Fidel? Cuido al niño. Lo voy a cuidar yo. Tú duerme. Así lo está ahorita. Está cargándolo Fidel y está entretenida Andrea. Pero, o si no, estamos cansados de esperar las promesas de Dios. Muchos hemos estado cansados de estar esperando las promesas de Dios. De que ahí viene ya. Y espera tantito. Y ya va a venir. Entonces yo reflexionaba sobre todo esto porque yo también llegó un momento en que Dios me había prometido, si tomamos la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y pasaba 1 año, 2 años, 3 años, y no ves que la respuesta a esa oración Dios te la haya dado. O lo otro, que hemos estado buscando y Dios nos ha dado bendiciones, pero ha venido Satanás y se la ha llevado y nos ha robado y nos ha despojado. Decimos, Señor, bueno, pues ¿dónde quedó todo esto, Señor? ¿Por qué lo estoy perdiendo constantemente? Pero siempre tenemos que esperar al Señor. Entonces dije, bueno, Señor, pues el pasaje está en Lucas 5 del 1 al 11. Dije, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros? Porque había algo muy fuerte en mi corazón. Hay algo muy fuerte en mi corazón y que hoy en la mañana que lo estaba repasando le empecé a agregar más cosas. Porque yo creo que hay algo que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí. Vámonos. Si me acompañan a leer Lucas 5 del 1 al 3, vamos a irlo por secciones, lo dividí en 2 secciones básicamente. Y dice versículos Lucas 5 del 1 al 3, dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberias. Pero aquí quiero llamar la atención es que la multitud se agolpaba. El Señor Jesucristo venía de hacer milagros y de llamar al arrepentimiento. Y tú dices, esa multitud lo estaba siguiendo hasta llegar al mar de Tiberias o al lago de Nazaret. ¿Sí? Los que fuimos a Jerusalén, es el lago ahí donde fuimos a la embarcación, ahí estaba el lago donde fue el Señor Jesucristo, de Tiberias, muy cerca de Cafarnaúm. Entonces ahí estaban, en el lago. Y había una multitud que venía con el Señor Jesucristo y por eso insistí ahorita, dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo veo la necesidad que hoy hay, hoy más que nunca, de seguir un líder, de buscar a alguien que te dé una palabra de aliento, de buscar un líder que venga y traiga un cambio a nuestra vida.
Y lo puede ver a nivel mundial. Las elecciones presidenciales, cada vez que hay una elección presidencial, vean a qué tipo de líderes están buscando y cómo esos líderes buscan la representación de alguien que traiga un cambio a sus vidas. Porque lo que está pasando no le está gustando. Y eso yo creo que estaba viviendo la gente de los judíos. ¿Cómo estaban tan interesados en lo que él decía? Ellos esperaban que esta persona, este líder, lo sacara del peso y la esclavitud de Roma y les empezara a restituir todo lo que Dios les había dado. Ellos eran dueños de esa tierra, pero por la desobediencia perdieron la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron cautivos una y otra vez. Pero Jesús estaba predicando la palabra, estaba insistiendo y hablando constantemente la palabra, y la gente que los escuchaba, porque veían los milagros que él hacía, las liberaciones que él traía y las verdades que predicaba. Juan 14:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua viva, de un agua que brote para vida eterna. Tú y yo tenemos esa agua de vida que podamos dar a las personas que tienen sed. La mujer samaritana pensaba que estaba bien, o realmente nunca pensó que estaba bien. Ella sabía que estaba haciendo mal, pero buscaba algo que le satisfaciere esa sed que buscaba. Con los jóvenes ves la necesidad que hay de buscar a un líder, de buscar a algo que te ayude, ¿sí? Porque ves tú a los jóvenes y dices: chihuahua, está practicando de esto, está viendo el otro, y puedes ver la necesidad que todos los jóvenes tienen de buscar un líder. Todos. ¿Por qué creen que los que se dedican a los influencers, que ahora se llaman influencers, ¿sí?, tienen millones y millones de seguidores? ¿Por qué piensan ustedes eso? Es la necesidad de buscar a alguien para seguirlo y para sentirse parte de esa persona. Ni le te hacen el mundo, porque él gana, por lo tanto, los seguidores que tiene, pero no te hacen el mundo y eres un número más. ¿Sí? Entonces, y si vemos todo ese efecto de los millennials hoy en día, realmente estamos perdiendo muchas cosas. Y el Señor Jesucristo, Isaías dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. El único que tiene para cubrir nuestras necesidades y que no tiene un precio es Dios, el Señor Jesucristo. Por eso estaban en Israel buscándolo, agolpeándose ahí, que no se fuera, porque se hacían de Jesucristo, diciéndole: no te vayas, porque tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes algo que no me lo está dando el mundo. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, todavía falta 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. El tiempo ya está listo. El tiempo ya está para levantar el fruto. El versículo 2 dice: vio 2 barcas Jesús, en Lucas 5:2, dice: vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban las redes. Aún así, caminando, el Señor Jesucristo vio 2 barcas. No pasó desapercibido las 2 barcas. Y él también dice que estaba viendo el que estaba lavando las redes. Quiere decir
ya terminé la chamba, ya no tengo nada que hacer, vámonos de aquí. Ya terminé. Ya lo que hice lo pude hacer y lo que ya no hice, ya no es el tiempo para hacerlo. Versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a la multitud, desde la barca. Le agarró de púlpito, ¿sí? Le sentó al Señor Jesucristo y le empezó a predicar, empezó a enseñar, ¿sí? Empezó a compartir las cosas que tenía. Ya estando ahí en la barca, y ahí es donde voy a profundizar un poquito más, dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Yo me imagino que Pedro, ahí no era el discípulo de Jesús, ¿sí? Yo me imagino que Pedro se tenía que levantar en la madrugada para ir a pescar. Dicen por ahí que los que pescan, ¿sí? Porque yo no pesco, ni las moscas, se levantan de la madrugada porque en la madrugada es cuando los peces está el mar o el lago, donde sea, está bueno para pescar. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador, él y su hermano. En Galilea, en aquel entonces, había cooperativas de pescadores. ¿Qué es lo que hacías? Pescabas, ibas y vendías los pescados, o hacías trueques y traías el complemento para tu casa. Si no pescabas, no había comida, no había sustento. Y como los que hacían eso éramos los hombres, ¿sí? O somos los hombres, ¿verdad? Entonces, pues, imagínate un hombre frustrado que no tenga trabajo, que no pueda llevar comida a su casa, pues, ¿cómo se sentiría? Porque Pedro no vivía solo, tenía la bendición, la gran privilegio de que tenía suegra. ¿Sí? ¿Verdad, Carmen? Digo, tú, Maribel, tienes ese gran privilegio. Y no, y Cheque ni se diga. Ese es el más privilegiado. También Daniela está muy contenta. Y Marisela ni se diga. Fidel ni se diga. Y Blanca, pues menos. Cómo me hacen hablar de más. Pero imagínate Pedro y su gente, se sentían frustrados. Entonces, y todavía a se le ocurre, que ya cuando terminé de chambear, síguele, vamos a empezarle el asunto. Ya terminó de predicar y empezó, dijo, bueno, pues está bueno, aquí te cuido la barca para que no te vayas a caer. Y empezó a predicar el Señor Jesucristo. ¿Cuánto predicó? ¿Quién sabe? Porque los sermones que se aventaba el Señor Jesucristo eran medios largos. El que le ganaba era Pablo, porque se les quedaban dormidos. Entonces, bueno, aquí nadie se me queda dormido, entonces es una gran ventaja. Eso creo. Aquí veo de vez en cuando algunos cuantos, pero bueno. El versículo 5, respondió Simón y dijo, maestro, como que, a ver, pues tú eres un buen teacher, tú eres un buen maestro, tú conoces la palabra, pero de la pesca, manito, nada. Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y viene un tema a reflexionar. Nosotros muchas veces el Señor Jesucristo nos ha dicho, sigue creyendo, yo estoy contigo. Te ha dado una palabra profética, te ha dado una palabra, tenemos la palabra de Dios que viene muchas promesas para nosotros y Él quiere revelar Él quiere revelarte a ti.
Yo puse unas preguntas ahí antes de entrar a unos ejemplos y que a veces así nos sentimos. Yo ya estoy cansado o cansada de esperar. Yo estoy cansado de ser siempre el que toma la iniciativa. El otro es para arreglar los problemas del matrimonio. Ya estás cansado o cansada de esperar las promesas de Dios. Piensas que Dios no va a hacer nada de lo que ha prometido. Siempre soy el que debe de tomar la iniciativa. ¿Y lo demás cuándo? Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos sentido de esta manera y nos desanimamos, y con mucha razón. Porque es nuestra percepción de los problemas, es la percepción de nuestra necesidad. Y ahí agrégale la lista, ¿qué más quieres poner? ¿Sí? Pero quiero llevarlos a dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, a dos personas que sufrieron bastante y Dios le cumplió sus promesas. El primero es uno muy conocido que se llama José. José, hijo de Jacob, el hijo amado de Israel, el hijo que Jacob tuvo con Raquel, ¿sí? Por la que trabajó 14 años, a ver si no la amaba. Trabajó durante 14 años por ella. Y no es el tema, pero Lea, que trabajó 7 años por ella, que el sabio de su papá le cambió ahí la jugada, porque dijo chivo brincado, chivo quedado, entonces mejor que se vaya la más grandecita, y la última, si la quiere, pues que trabaje un poquito más, ¿sí? Y el tema de Lea es otro cantar, porque ella se sentía despreciada, se sentía no amada, y a pesar de que le había dado los hijos, los primeros hijos a Jacob, pues como que no se sentía amada. Porque si leemos las escrituras en Génesis, primero dio a Rubén, después le dio a Simeón, después le dio a Leví, y después le dio ¿a quién? A Judá. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De Judá. ¿Sí? ¿De dónde viene el sacerdocio? De Leví. ¿De quién serán los hijos? De Lea. Para que vean que para Dios, si tú la desprecias, Dios no desprecia absolutamente a nadie. Pero es un tema de otra predicación. Dice, empezó José, un niño, un joven, como era, se sentía muy consentido, muy amado por su padre, y el papá le demostró haciendo una túnica de colores, pero José era un poquito soñador, y tuvo 2 sueños Josué. El número 1 fue que por ahí estaban las gavillas que se levantaron, y la mía estaba derechita, y todas las demás gavillas se inclinaban hacia mí. Y con esas cosas, cuando el menor va y le dices a tus hermanos eso, va a decir, ay, pues ¿quién eres? ¿Sí? Y como no somos envidiosos los humanos, sino que nos da mucho gusto cuando a otra persona le va bien, dijo, a ver cuándo se muere ¿no? El siguiente sueño que tuvo fueron las estrellas. Dice que vieron 11 estrellas, y el sol y la luna empezaron a adorar la estrella de José. Y su papá, meditando, dijo, tu mamá y yo vamos a inclinarte ante ti, tú vas a ser mayor. Y yo creo que con esos sueños Josué empezó a vivir. Dijo, oye, pues ya la hice, ya voy a estar en una posición de liderazgo, aunque yo sea el menor, y empezó a vivir. Pero la envidia de sus hermanos fue tal que el primer tropiezo fue cuando fue a buscar a sus hermanos, que su papá lo mandó, que llevaba la túnica. Dijo, oye, ahí viene el soñador, le dice a sus hermanos, matémoslo, a ver si es cierto. A ver si es cierto que lo que soñó va a ser realidad. Pero sale un hermano de él, una persona sabia, que se acuerdan, fue Judá, y que le dijo, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Vamos a guardar en un pozo que estaba seco, y viniendo unos ismaelitas por ahí, dijo, vamos a venderlo mejor, que la sangre no sea sobre nuestras manos. Lo vendieron. Y José, teniendo una posición cómoda, una posición de reconocimiento de parte de padre, le quitan todo
y lo venden. Y estos ismaelitas iban rumbo a Egipto y ahí lo vendieron a Potifar. Dijo, bueno, de haber perdido, sigo siendo esclavo, pero estoy en una casa, ya no estoy en el pozo. Y José, una persona, por lo que se lee en la escritura, que conocía a Dios muy bien, tenía una relación con Dios, porque todo lo que hacía lo hacía en excelencia. Durante el tiempo que vivió con Potifar, él fue el mayordomo. Él empezó a subir de esclavo, aunque siguió siendo esclavo, pero empezó a subir de grado con la gente. Tanto así que Potifar le entregó toda la administración de su casa y de sus bienes, excepto a su esposa. Entonces, oye, ya voy avanzando. Ya parece que estoy logrando algo en mi vida. Y así estamos nosotros, ya voy avanzando y estoy logrando ciertas bendiciones en mi vida, pero viene Satanás y empieza a probar tu fe. Viene Satanás y empieza a ver que lo que tú crees, a ver si realmente estás creyendo en Dios o no estás creyendo en Dios. ¿Y qué fue lo que pasa? La mujer de Potifar, porque vio que José era un joven atractivo, inmediatamente empezó a coquetearle. Ahora con el término nuevo que son las cougar. Entonces empezó a coquetearle y todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando estaba solo, él sí huyó a la tentación. Rehusó la tentación y salió corriendo de ahí. A veces hay algunos que nos quedamos en la tentación y ahí nos quedamos y pecamos. Él no. Él no permitió caer en la tentación. Y cuando empezaba a ver las cosas claras, de mal en peor, ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. No lo mataron porque Potifar no creyó que él haya sido la persona, porque si no él tenía derecho de matarlo. ¿Sí? Entonces no lo mataron. Potifar no lo mató, sino que fue a la cárcel. Y como él siempre fue una persona constante en sus principios, porque lo que hizo cuando estaba en Potifar fue una persona muy dedicada, en la cárcel hizo exactamente lo mismo. Dices, oye, otra vez, ahora estaba afuera y ahora estoy adentro otra vez. Pero no le importó. Voy a seguir haciendo lo que le agrade a Dios. Voy a insistir en lo que Dios quiere que yo haga, lo voy a hacer. Y ahí en la cárcel empezó a servir y nuevamente llegó a una posición importante. Era el encargado de la cárcel. No podía salir, pero era el encargado de la cárcel. Y llegaron dos personas importantes, uno el panadero y otro el copero del rey de Egipto, de Faraón, mejor dicho. ¿Sí? Estos dos, Dios los mandó para que interpretara los sueños a José. Y después salieron estos dos personajes, uno a la horca y otro a seguir sirviendo al faraón. 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Ese sueño, llegaron las personas a interpretar, sus sabios, llegaron y dijeron, no sabemos cómo, pero llegó el copero y le dijo, ¿sabes qué? Ahora me acuerdo lo que me pasó ahí en la cárcel, cuando te acuerdas, rey. Y viene la Biblia y declara todo lo que pasó. Le mandó traer. José interpretó el sueño y lo nombró segundo a bordo de todo Egipto. Dijo, oye, y le dijo, y José mismo le dio la idea, es necesario que nombres a alguien para que administre los bienes, porque los 7 años que van a venir van a ser de mucha abundancia y tienes que ser sabio e inteligente para poder administrar adecuadamente la abundancia, porque van a venir el faltante después de. Hay unos principios de administración importantes en ese capítulo, en el capítulo 41 de Génesis, pero importantísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y muchas veces nos pasa a eso a nosotros. Nos engolosinamos con lo bueno que nos ha pasado y nos olvidamos de Dios. Oye,
ya me bendijo, qué padre, ya me bendijo. No, pero tenemos que ser recíprocos con Dios. ¿Sí? Porque después vienen los problemas. A ver, Señor, ¿tú quieres que vaya y vuelva a hacer lo mismo? Ya lo hice. Toda la noche estuve pescando. Toda la noche estuve pescando y no he pescado absolutamente nada. Pero José, veamos la historia de José. Dios le reveló una promesa, unos sueños. El sueño estuvo cortado por sus hermanos. Empezaba a salir tantito, pero la esposa de Potifar lo llevó a la cárcel. En la cárcel siguió obediente a Dios y siguió haciendo lo mejor siempre para Dios. Y muchas veces nosotros no hacemos lo mejor para Dios. Entonces, cuando terminó ahí, a los 30 años fue nombrado segundo a bordo y empezó a ser la persona más importante de Egipto. El que vendía, el que compraba, el que administraba, era José. ¿Sí? No era un egipto. Él fue cabeza, un egipcio. Él fue cabeza y no cola. Pero pasaron un tiempo, 15 años, más o menos, para llegar a las promesas de Dios. Pasó un tiempo complicado para llegar a las promesas de Dios. El otro personaje, 400 años después, Moisés. Moisés estaba platicando con Dios. Perdón, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Dios lo protegió de que lo matara. Después Moisés tomó la iniciativa para ayudar a su pueblo y le salió contraproducente porque no estaba en los tiempos de Dios. Salió huyendo y 40 años después, ya tenía como 80 años el que era un pollito Moisés, era un pollito de 80 años, está en el desierto apacentando el ganado de su suegro, ¿sí? Y Dios se le aparece, si quieres ponérmela. Y Dios empezó a platicar con él. Y lo primero que hizo Moisés, dio todas sus habilidades. ¿Sí? Véanme. Señor, no tengo la aptitud para hacerlo. A ver, ¿y qué les voy a decir? ¿Qué rollo les voy a aventar? ¿Sí? Como yo cada vez que termino, Señor, ¿qué quieres para el próximo domingo? Porque ya lo tengo. Ahora, ¿qué quieres para el próximo domingo? ¿Sí? Tercero, faltaba autoridad. Cuarto, le faltaba la elocuencia. Él veía a sí mismo que le faltaba la elocuencia. ¿Por qué? Yo no sé hablar, Señor. Soy tartamudo. ¿Sí? El otro le faltaba adaptaciones especiales y falta de éxito previo. Y si tú lees todo lo que dice la palabra de Dios, en esos pasajes que les pongo ahí, es la conversación que tuvo Moisés con Dios del capítulo 3, 4 y 5 y 6 de Éxodo. Era cuando Dios empezó a tratar con Moisés en una y otra ocasiones. Y si leemos esa parte, porque es muy interesante leer la comunicación que tuvo Dios con Moisés. Dios le dijo a Moisés muy claramente: voy a endurecer el corazón del faraón. Nunca le dijo Dios: te la voy a poner papita, te la voy a poner facilita. No. Dios le dijo de un principio: voy a endurecer el corazón del faraón y le voy a mandar y voy a mostrar señales y prodigios para que vea él quién es el Señor. Y luego pone en otro pasajito por ahí del capítulo 6, dice: hasta que muera su primogénitos es cuando te va a dejar ir a Israel. Te va a dejar ir de Egipto. Leemos de Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 3. Satanás entró a traer destrucción. Apocalipsis 21, 22, ¿sí? Dice que Satanás va a estar ¿en dónde? En el horno de fuego
y ardiendo, y en el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Ya sabe la historia, del principio a fin. Moisés sabía la historia de principio a fin, sabía que iba a haber oposición, sabía que iba a tener problemas, pero él se cegó porque sus debilidades, porque su condición no le daba para más. Y a veces nosotros igual, nos cerramos nuestro corazón porque no nos da para más. Y le echamos la culpa a Dios. A veces Dios quiere restituirte, pero por una u otra cosa no salimos adelante. Dios quiere restituirte en este 2020. Dios quiere bendecirte grandemente. Jesús dijo en la palabra, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendréis poquitas pruebas, muchas pruebas y tristezas. Pero anímate, porque yo he vencido al mundo. La nueva traducción viviente. Pero dice, anímate. Vas a tener dificultades, vas a tener problemas en el trabajo, vas a tener problemas financieros, enfermedades, etc. Pero anímate. Yo estoy contigo. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿lo crees o no lo crees? ¿Sí? Porque cuando Dios te va a decir, vuelve a echar la red, ¿qué vas a decir tú? ¿La he hecho o no la he hecho? ¿Lo vuelvo a intentar o no lo vuelvo a hacer? ¿Tú qué vas a decirle al Señor cuando te diga, vuelve a perdonar, vuelve a amar, vuelve a reconciliarte, vuelve a doblar tu brazo, vuelve a humillarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces nosotros, Dios nos ha dicho, yo te voy a restituir, pero no lo creemos. ¿Sí? ¿Me le ponen la 18, por favor? Tenemos varios pendientes que Dios nos restituye, la conversión de nuestra familia, los problemas en el matrimonio, y dice, ya no puedo, porque yo no tengo que cambiar, y ella o él cuándo. Los problemas de efectivo, las enfermedades y los deseos de la carne. Siempre tengo estas dificultades que pasan en mi vida. Y son cosas repetitivas. ¿Sí? Pero hay un factor común. Eres tú. El factor común siempre eres tú y Dios. Porque si quieres buscarle el problema o echarle el problema a otra persona, no lo vas a poder hacer. El problema siempre eres tú y el que está enfrente del espejo. Nada más. El Señor te está diciendo, vuelve a intentarlo, vuelve a echar la red. Romanos 12:11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Yo creo que esta fue la actitud que tuvo José. ¿Sí? Nunca fue perezoso, trabajaba con esmero y servía al Señor con entusiasmo. En 1 Corintios 5:18 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hagas, si lo haces para el Señor, no es en vano. Tenemos que seguir creyendo en que Él va a hacer cosas maravillosas. En Hebreos 6:12 dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Hay en el mundo cristiano dos versiones y voy a hablar acerca de las declaraciones, de lo que sale de tu boca, es vida, otra y muerte. ¿Sí? Pero lo quiero tomar en ese sentido. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, vuelve a echar la red,
¿Sí? Pedro le contesta, o Simón le contesta, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y no declaró, yo declaro que lo voy a hacer. Yo declaro que voy a pescar. ¿Sí? Y esas son el mal uso de la declaración. La palabra de Dios dice que yo tengo que declarar ¿qué? Lo que el Señor Jesucristo hizo. La promesa de Dios que Él hecho por mi vida. Señor, tú dices, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Porque tú dices que si yo paso por las aguas, tú vas a estar conmigo. Yo voy a creer que aunque pase por la tormenta, aunque pasen las dificultades, tú estás conmigo. Si tú has dicho, Señor, que nunca me va a faltar nada, si yo te busco a ti, no me va a faltar nada si yo te busco a ti primeramente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Porque muchas veces malinterpretamos lo que es declarar la palabra o hay declaraciones, sí. Yo tengo que declarar la palabra de Dios. Yo tengo que tomar la palabra, Señor, tú has dicho que si yo creo, mi familia va a ser salva. Porque lo que trae vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando soltó la palabra de Dios en Génesis 1, ¿qué fue? Trajo vida, trajo una restauración, trajo creación, trajo cosas nuevas. Formó al hombre, formó a la mujer, los peces, los animales, todo fue una creación de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando Simón la iniciativa y dice, ok, Señor, porque tú lo dices, porque tú me lo estás diciendo, porque ya he visto los milagros que tú has hecho, porque te siguen multitudes, yo voy a hacer lo que tú estás diciendo. Yo tengo que creer en la palabra de Dios, porque esas son las promesas que yo tengo para poder yo creer. Porque dice, si yo estoy cansado y cargado, Señor, tú has dicho que si yo voy a ti y yo descanso en ti, voy a encontrar paz. ¿Para qué? Para mi alma. ¿Sí? Pero yo no me voy a levantar, yo no voy a tener problemas, yo no voy a tener problemas, yo no voy a poner... No jala, manito. No funciona así. Lo que tenemos que funcionar es en base a la palabra de Dios. Señor, tú has dicho que si yo busco tu reino y tu justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Tú has dicho que yo voy a ti y voy a encontrar a ti paz y descanso. Tú has dicho que yo no tema porque tú estás conmigo. Que aunque ande por el agua, el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú has dicho, Señor, que en ti tus promesas es un sí y un amén. ¿Sí? La semana pasada que estaba predicando Efrén, tomó una serie de versículos que me gustaron y empezó a declarar la palabra. Y lo que tú digo tenemos que declarar. Porque Él lo dijo, voy a intentarlo otra vez. ¿Por qué Él lo dice? Porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice la palabra que es la espada del Espíritu, y esta es la que trae vida, y vida en abundancia. No son tus declaraciones, es tu creer, es creer en la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú has dicho que tú me vas a proveer todas mis necesidades conforme a tus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Señor, tú lo has dicho, porque tú lo dijiste, yo creo. Eso es lo que tenemos que declarar. Para que Dios empiece a restituir nuestra vida en este 2020. ¿Sí? Pues vuelve a intentarlo. ¿Quieres volver a intentar con tu esposa? Yo siempre saco con la esposa porque son los problemas que más nos... Y no porque tenga algo contra mi esposa, no, al contrario. Estoy muy feliz de la vida con mi esposa. Hasta me da un like a mi esposa hoy cada vez. Me da un like. Dice, hoy le pregunto a mi esposa, ¿cómo estuve? Ay, me fue bien. Se fracturó mi amada esposa el dedo.
pulgar. El viernes se cayó y en la casa y todo, ahí por hacer las cosas muy aceleradas, como es mi esposa. Y me dice, mira, lo tengo hinchado. Dije, ¿sabes qué? Te pasó algo. ¿Se te quebró? Porque estaba muy hinchado y todo. Dije, no pasó nada. Dije, bueno, yo que tú iba con el doctor y te chequé. El sábado por fin tuvo la revelación de parte de Dios, fue con el doctor. Porque Dios le dijo, tienes que ir con el doctor, entonces sí obedeció. Obedece la palabra de Dios. Entonces fue con el doctor y efectivamente tiene la parte de quebrada y la parte de acá, el tendón, el ligamento, perdón. Entonces, pues sí se lastimó. Entonces, se preocupaba más por sus rodillas y fue otra cosa que le pasó. Por eso mi esposa me da like. Y le dijeron que tiene que tener el dedo para arriba. Por eso le digo, me da like. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga, haz esto o haz lo otro? ¿Cuál va a ser tu respuesta a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque nosotros, hay muchos que estamos cansados de que una u otra cosa no se nos den las cosas. Oye, en el trabajo batallo, con los clientes también se batalla, no quieren pagar los clientes y nos desanimamos. Nos desanimamos y a veces viene el proveedor para cobrarme y pues ¿de dónde, manito? Si no me paga el otro, yo no tengo para pagarte. Y nos desanimamos y preguntamos, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Pero a veces no declaramos la palabra y queremos hacerlo de nuestras propias fuerzas. Señor, mis hijos no se han convertido, no se han comprometido. Señor, los queremos invitar, pero no quieren venir los viernes con los jóvenes. Sigue orando y sigue insistiendo. Dios va a cumplir su palabra, pero tenemos que declarar su palabra que es viva y eficaz, ¿sí? Y que penetra hasta lo más profundo de tu vida y de mi vida. Quiero invitar a que te pongas de pie y que inclines tu rostro. Y empieza a pensar aquellas cosas, actitudes que has tenido para con Dios, en lo cual te he dicho, vuélvelo a intentarlo, y tú lo has dicho, ya lo intenté 1, 2, 3 y 4 veces, pero no encuentro una solución. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y empieces a hablar con Dios. Dile, Padre, aquí está mi vida esta tarde. Señor, he visto muchas situaciones de mi vida que me desaniman el seguir contigo. He visto muchas negativas y no veo las respuestas a mis oraciones. Y esto me desmotiva y me desanima. Señor, hoy aprendí que había 2 personajes importantes, que uno fue José, que también pasó situaciones muy difíciles. Fue vendido como esclavo, sus hermanos no lo querían. Y tú le habías dado un propósito para su vida. Y Señor, pasó tanto tiempo para que lograra su propósito, pero lo logró, porque jamás se desanimó. Señor, esta tarde quiero ponerme en tus manos, porque tú me has dado un propósito, me has dado un destino, y yo, Señor, lo he descuidado. Porque me he enfocado en mis necesidades, en mis emociones, y me he olvidado que lo más importante es ser obediente a ti. Tú en esta tarde me estás diciendo que vuelva a echar la red, que vuelva a intentarlo otra vez. Y así como dijo Simón, Señor, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer.
Porque tú lo dices, Señor, yo voy a seguir orando por mi familia. Porque tú lo dices, Señor, yo voy a estar quebrantando mi vida para que tú bendigas mis finanzas. Porque tú lo dices, Señor, yo voy a estar declarando tu palabra para que nuestros familiares te conozcan. Porque tú lo digas y porque tú lo estás diciendo, yo voy a ser obediente a ti. Y voy a volver a intentarlo. Día con día voy a volver a buscarte. Señor, yo quiero tomar ese compromiso contigo hoy, este 2 de febrero del 2020. Decir, Señor, yo voy a volver a intentarlo. No importe lo que pase, yo voy a seguir declarando tu palabra, declarando tus promesas sobre mis problemas, sobre mis enfermedades, sobre mis finanzas. Yo declaro, Señor, que tu palabra dice que si yo te busco no me va a faltar nada, que tú me vas a dar una medida buena, apretada y remecida, va a caer sobre mi regazo. Tu palabra dice que tú has llevado mis enfermedades y mis dolencias y que por tu llaga, Señor, yo soy sano. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el buen pastor. Y el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas y no va a faltar absolutamente nada, porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo dices solamente. Yo recibo tu palabra, yo recibo tu mensaje y yo lo pongo en práctica en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero volver a intentarlo. Yo quiero volver a hacerlo. Yo quiero volver a buscarte. Yo quiero volver, Señor, a declarar tu palabra en mis problemas. Yo quiero volver a declarar tu palabra en la enfermedad. Yo quiero volver, Señor, a anunciar y a predicar de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Eres un Dios hermoso que siempre estás al pendiente de nosotros. Recibe esta palabra, que el Señor resplandezca el rostro sobre tu vida y te dé paz. Que tenga de ti misericordia, que Él te guarde y te libre del mal, que Él te proteja, que Él te sustente, que Él te llene de su presencia. Que la unción de su Espíritu venga sobre tu vida y tú empieces a fluir la palabra de Dios sobre tu vida. Señor, que el Señor te ensancha tu territorio y te da paz. Paz a tu alma. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que te damos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga, que esta semana esté llena de su presencia. Nuevamente salimos cantando en tu